Bienvenidos. En el Hot Topic de hoy vamos a hablar sobre nefropatía inducida por contraste. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista. En este caso, para hablar de la nefropatía inducida por contraste, vamos a hacer referencia a un estudio publicado en febrero de este año, el estudio PRESERVE, en el marco del Congreso Americano de la Sociedad de Coronariografía 2018. Vamos a hablar entonces primero de los antecedentes. ¿Cuál es la importancia de este punto? La nefropatía inducida por contraste. Y lo primero que comentaríamos es cuál es la incidencia de este problema, del daño inducido por contraste, en intervenciones, por ejemplo, como la intervención percutánea coronaria. En cuántos casos de intervenciones coronarias percutáneas se produce nefropatía por contraste. Y tenemos que la estadística más cercana nos dice que aproximadamente un 7% de los pacientes sometidos a este tipo de intervenciones pueden presentar nefropatía por contraste. ¿Cuál es la importancia o cuál es la incidencia en mortalidad de este problema, del daño renal inducido por contraste? Tenemos que en los pacientes sometidos a este tipo de intervenciones que no presenten el daño renal, la mortalidad se aproxima a un 0.5%, pero en aquellos que la presentan se aumenta a un 9.7% y si son sometidos a diálisis puede subir hasta un 34%. Y vemos entonces que esta mortalidad aumenta a medida que el daño renal se hace más severo. ¿Cuál es la importancia o la relevancia del aumento de la creatinina en la morbimortalidad? Y tenemos que aumento de las creatininas de un 25% se asocia a un aumento de la mortalidad de 3 veces mayor mortalidad. Y si la creatinina aumenta un 50%, la mortalidad aumenta hasta 5 veces. ¿Cuáles son los pacientes especialmente susceptibles de presentar daño renal por el contraste? Tenemos que los pacientes que tengan falla cardíaca previa, anemia, diabetes o de acuerdo al tipo de intervención es más probable que presenten este tipo de problemas. Pero el elemento fundamental que aumenta la incidencia es la función renal previa al procedimiento. Es decir, por ejemplo, si un paciente tiene una filtración glomerular de más de 60 mililitros por minuto, la incidencia de este problema es de un 5.2%, pero si tiene una filtración glomerular menor de 30, la incidencia aumenta hasta un 26%. Es decir, entonces el dato fundamental es la función renal previa al procedimiento. Entonces tenemos aquí el estudio PRESERVE que vamos a analizar y el objetivo de este estudio es principalmente comparar dos estrategias, el bicarbonato de sodio y el acetilcisteína versus la infusión con solución salina de cloruro de sodio en pacientes de alto riesgo, como lo veremos posteriormente. ¿Cuáles son los puntos a evaluar en el estudio PRESERVE? Entonces, el punto primario es un compuesto de mortalidad, diálisis o aumento de la creatinina de hasta un 50% hasta los 90 días posteriores al procedimiento. Y el punto secundario es un aumento de la creatinina de un 25% en las 48 horas posteriores al procedimiento. Entonces tenemos que el punto primario tiene dos elementos muy importantes, muy duros, que son mortalidad y diálisis. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Los pacientes eran pacientes de alto riesgo sometidos a una angioplastía y dentro de los criterios de inclusión se encontraba que tuvieran una filtración glomerular menor de 60 siendo diabéticos o menor de 45 podían ser o no ser diabéticos. Y dentro de los criterios de exclusión, pacientes con filtraciones glomerulares menor de 30 mililitros por minuto y que fueran pacientes altamente inestables, por ejemplo, pacientes que tuvieran una falla cardíaca descompensada. ¿Cuáles son los grupos a estudiar, a contrastar? Entonces tenemos el primer grupo, eran unos pacientes que recibieron bicarbonato de sodio y acetilcisteína. El segundo grupo, bicarbonato de sodio con placebo. El tercer grupo, acetilcisteína y solución salina. Y el cuarto grupo, el grupo placebo, que fue en verdad el grupo principal de comparación, era cloruro de sodio solo. Entonces el principal grupo de evaluación era
los pacientes que recibieron solución salina. Entonces comparábamos bicarbonato de sodio o acetilcisteína versus solución salina. Y cuando se evaluaron los resultados, se encontró que ni el bicarbonato de sodio ni la acetilcisteína dieron mejores resultados que la hidratación con solución salina. Es decir, que entonces la solución salina se sigue manteniendo como el punto primordial para el tratamiento de los pacientes. Conclusión. El estudio PRESERVE es el estudio más amplio con mayor número de pacientes realizados hasta la actualidad, 1.150 pacientes, comparando entonces la estrategia de bicarbonato de sodio y acetilcisteína versus solución salina y, de acuerdo entonces a ello, la conclusión es que la expansión del volumen intravascular con solución de cloruro de sodio se debe mantener como el estándar de cuidado para la prevención de daño renal en pacientes de alto riesgo que vayan a ser sometidos a intervenciones coronarias percutáneas. Veamos entonces los principios fisiopatológicos que van a determinar entonces las estrategias terapéuticas que deberíamos tomar de acuerdo a lo reportado por el estudio PRESERVE. Tenemos que entonces el daño renal producido por el contraste va a derivarse en dos problemas principalmente. Uno es la alteración de la hemodinamia renal y otro la generación de radicales libres. Tenemos entonces que esa alteración en la hemodinamia renal va a llevar fundamentalmente a hipoxia medular y a daño renal definitivo. Entonces, el punto principal es alteración en la hemodinamia renal. Veamos cómo sucede. Tenemos que la filtración, el flujo sanguíneo renal se mantiene estable entre un número de presiones arteriales, una variedad de presiones arteriales que van desde 90 a 210 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Es decir, que entre 90 y 210 se mantiene un flujo sanguíneo estable en el riñón, muy parecido a la protección que produce la barrera hematoencefálica a nivel cerebral. Entonces tenemos una barrera que preserva el flujo sanguíneo renal y le permite una protección al riñón. Entonces, dentro de esa gama de variedad de presiones arteriales siempre tendremos el mismo flujo sanguíneo. ¿Cuál es el origen de esta protección, de este flujo sanguíneo estable a nivel renal? Bueno, principalmente en la propiedad vasodilatadora de la arteriola aferente que va al glomérulo renal. Entonces, esa arteriola aferente cuando se dilata permite un aumento en la filtración glomerular y mantiene la perfusión a nivel de la médula renal, evitando la hipoxia de la médula renal. El principal problema que produce el contraste es que el contraste va a determinar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Pero hay otros elementos asociados, no solamente está el problema del contraste, de la arteriola aferente. Si tenemos un paciente que tiene falla renal, que ya tiene una función renal deteriorada, la principal característica es que pierde el mecanismo de protección del flujo sanguíneo renal. Es decir, que ya no se mantiene estable dentro de una gran variedad de presiones arteriales, sino que con pequeños cambios de presión arterial, entonces ese flujo sanguíneo renal se deteriora drásticamente. Entonces tenemos que con pequeños cambios de presión arterial, entonces se deteriora la función renal y si ya tenemos pacientes que ya están hipoperfundidos de per se, es decir, que tenga características de hipoperfusión previas al procedimiento, por ejemplo, que sean diabéticos, que tengan falla cardíaca, anemia o de acuerdo al procedimiento, ya esos pacientes tienen un problema de perfusión renal per se antes de colocarle el contraste. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene problemas renales y le ponemos un contraste que produce una vasoconstricción de la arteriola aferente, eso va a acentuar el problema de la hipoxia de la médula renal. Y entonces este es el paciente que va a presentar falla renal por el contraste. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La lógica dice que deberíamos tratar de perfundir al paciente con una hidratación con solución salina para de esa manera, entonces, aumentando la presión arterial, mejoramos el flujo sanguíneo renal, la presión de perfusión y entonces de esa forma evitamos la hipoxia de la médula renal.
Existe una serie de algoritmos que nos permiten determinar qué pacientes van a presentar falla renal por el contraste. En primer lugar, que el paciente per se tenga características de disminución de la perfusión, o sea, que ya tenga problemas previos al procedimiento. Ya dimos que pacientes, por ejemplo, con hipotensión, anémicos, diabéticos o con falla cardíaca ya están hipoperfundidos. En segundo lugar, la función renal previa al procedimiento. Entonces vimos que a medida que tiene menor filtración glomerular, mayor probabilidad de daño por el contraste. Y el tercer punto es el contraste en sí, es decir, qué cantidad de contraste voy a colocar, porque hay procedimientos como la tomografía en los cuales se colocan pequeñas cantidades de contraste y otros procedimientos como las intervenciones coronarias muy laboriosas que necesitan una gran cantidad de contraste. Eso va a determinar entonces un score de riesgo que nos va a permitir a su vez determinar cuál es la mortalidad. Veamos entonces que hay tres características fundamentales en los pacientes que van a determinar la probabilidad de daño renal. En primer lugar, las características del paciente per se, por ejemplo, si tiene una anemia, una falla cardíaca, es diabético. En segundo lugar, las condiciones clínicas del paciente previo a la intervención, es decir, está estable o inestable, tiene una falla cardíaca descompensada, tiene un paro cardiorrespiratorio previo al procedimiento, un paciente con hipotensión severa. Todas estas son características que hacen un paciente muy inestable. Y el tercer punto es la cantidad de contraste que se le coloca al paciente, el volumen de contraste. Entonces eso va a depender, como dijimos anteriormente, del tipo de procedimiento, si es una tomografía o una intervención de coronaria. Entonces, eso va a su vez a determinar la incidencia o la probabilidad de daño renal, desde un 1.1% en los pacientes de bajo riesgo hasta un 30.9% en pacientes de alto riesgo. Entonces, tenemos pacientes sin riesgo. Entonces son pacientes con edades cercanas a los 50 años, sin comorbilidades, pacientes estables clínicamente en los cuales se va a realizar un procedimiento como una tomografía. El segundo grupo, pacientes de bajo riesgo, con filtraciones glomerulares de 45 a 60, y a los cuales se le va a realizar, por ejemplo, una intervención como la intervención de coronaria, percutánea coronaria, pero sin complicaciones. El tercer grupo, pacientes con filtraciones glomerulares de 30 a 45, en los cuales ya la intervención se hace más laboriosa. Y el cuarto grupo, que son los pacientes de máximo riesgo, pacientes con filtraciones glomerulares menores de 30 mililitros por minuto, con inestabilidad hemodinámica y en los cuales el procedimiento es muy laborioso. Entonces tenemos que, de acuerdo a esto, algunos pacientes van a necesitar hidratación previa con solución salina previa al procedimiento y otros no. Por ejemplo, los pacientes de bajo riesgo, que son pacientes, llegan a ser hasta los pacientes que tengan filtraciones glomerulares de 45 a 60 con un solo factor de riesgo. Eso se considera pacientes de bajo riesgo y en estos pacientes no se considera necesario colocar la hidratación salina. El segundo grupo, el grupo de riesgo intermedio, son pacientes con filtraciones glomerulares de 30 a 45 o pacientes con filtraciones glomerulares de 45 a 60 con más de 2 factores de riesgo, y entonces en estos pacientes se va a colocar hidratación si el procedimiento necesita grandes volúmenes de contraste. Y el tercer grupo son los pacientes que, independientemente de los otros factores, necesitan siempre hidratación con solución salina, que son los pacientes con filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Aquí tenemos una serie de tips para médicos internistas. Por ejemplo, siempre considerar evitar los antiinflamatorios no esteroideos y los aminoglucósidos antes del procedimiento. Considerar retirada de metformina solo en los pacientes con filtraciones glomerulares menores de 30 mililitros por minuto o en pacientes inestables hemodinámicamente. En tercer lugar, la necesidad de quitar los IECA o los ARA2 hasta ahora no se ha demostrado que tenga relevancia, es decir, que se puede mantener este tipo de medicamentos y siempre mantener una monitorización de los niveles de creatinina hasta 72 horas después del procedimiento en pacientes de muy alto riesgo. Concluyendo entonces, tenemos
que hay hay tres elementos fundamentales que van a determinar o no la necesidad de profilaxis. Por ejemplo, no profilaxis en pacientes con función renal normal, pacientes estables clínicamente y en los cuales se van a administrar pequeñas cantidades de volumen de contraste. Pacientes de los cuales se va a necesitar la profilaxis, los pacientes con deterioro de la función renal, inestables y en los cuales se considera que se debe colocar grandes cantidades de contraste. Todo ello va a determinar entonces definitivamente la necesidad o no de hidratación para prevenir el daño renal asociado a contraste. Entonces vemos que tenemos que tomar en cuenta los tres elementos fundamentales para determinar en qué paciente realizar o no la profilaxis y poder hacer una buena praxis con este tipo de procedimientos. Muchas gracias por su atención. Los invito entonces a acompañarnos en el canal de YouTube El Traductor Médico con temas de fisiopatología aplicados a la práctica clínica. Muchas gracias.